Y en nuestro país tengamos en cuenta algo. El 70% de nuestra economía es informal. O sea, en nuestro país, un país informal, estamos utilizando la no justificación patrimonial como dato indiciario de ilegalidad. Y eso es tremendamente peligrosísimo. Porque el fiscal manda el caso en copias a extinción de dominio? La peor respuesta que un abogado da, porque la ley se lo permite. Y eso es lo que hay que modificar. El rol del actor civil o el procurador no puede ser simplemente el rol de un mini fiscal. No puede ser aquel que simplemente se adhiere a todo lo que el fiscal dice, porque el fiscal apunta a otra cosa. El fiscal apunta a la comisión de un delito, a probar un delito y responsabilidad penal. El procurador va más allá de eso. Esa es la esencia. Hoy en día la legislación que tenemos es tan mala que... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos acompaña el día de hoy para compartir información de interés para todos. Tenemos el placer de contar con un antiguo conocido de la casa, que por circunstancias laborales que ya escucharemos, tuvo que concentrarse más en su trabajo, pero está nuevamente con nosotros. Tenemos el honor de contar con la compañía del doctor Cristian Salas Beteta. Doctor. Renzo, muchas gracias por la cordial invitación, gracias a José García, a todo el equipo que está detrás de este importante esfuerzo académico en pro de la colectividad académica y de la sociedad, porque no solo nos ven abogados, futuros abogados, sino también los ciudadanos. Muchas gracias también por sus palabras, doctor Salas. A ver, como me gusta decir, hay que empezar tratando de conocerlo a usted. Imagínese que todos los que lo estamos viendo no lo conocemos. Sabemos que es un abogado, pero no sabemos más. Así que en esas líneas, ¿usted cómo se presentaría? Tengo 44 años, soy papá de 3 hermosos niños, 2 niñas, 1 niño, el último de 1 año, la primera de 12, adolescente ya, y la intermedia de 3 años. Si es que tuviera que describirme como ser humano, como persona, diría que soy un luchador de la vida, un guerrero. Y en esa vida logré, gracias al esfuerzo de quien habla primero, sin duda, pero el apoyo de personas valiosas, logré hacerme una profesión, lo que ya es difícil en nuestro país, en nuestra realidad, y logré enamorarme de esa profesión. La abogacía se me mostró, en mi caso, como un salvavidas, como el medio por el cual no perderme. Y seguramente más adelante explicaré por qué digo esto, pero amo esta profesión, me apasiona mucho. El hecho de estar abocado casi al 100% a ella para mí no es algo agobiante, por el contrario, es un esfuerzo, sí, pero un esfuerzo satisfactorio, algo que me llena, me genera gusto, ganas de seguir practicándola y sobre todo aprendiendo, que es algo que esta hermosa profesión nos genera día a día, un aprendizaje constante. Ahí usted me está dando hincapié a preguntarle varias cositas, pero vamos a ir por el orden que ya más o menos tiene este programa. Queremos empezar aún no con el doctor Salas, sino con Cristian. Con Cristian en las épocas, me imagino, del colegio. Regresemos a las aulas escolares. Probablemente quinta secundaria, tal vez antes o tal vez después, nos comentará, pero acá viene la pregunta también de cajón de este programa. ¿Cómo usted termina eligiendo la carrera de Derecho? Porque, obviamente, todo estudiante principalmente llega a un punto en que tiene que decidir, ¿estudio o trabajo? Si trabajo, ¿de qué trabajo? O tal vez más adelante estudio. O si estudio, ¿qué voy a estudiar? ¿Elegí bien? O tal vez en el camino hay que corregirse. Por eso, para conocer un poquito ese aspecto, ¿cómo termina eligiendo como me gusta decirle también, la poderosísima carrera de Derecho? Bueno, no fue en realidad en la época de colegio en la que opto o decido por la abogacía. Más bien en la época de colegio había una incertidumbre total de qué hacer.
tanto primaria, secundaria, yo lo estudié en un colegio que se llama, que es toda una cadena, que es Fe y Alegría. Es un colegio que normalmente recibe y tiene como plana escolar a niños, adolescentes de escasos y medios recursos, ¿no? Yo me he criado en un distrito al sur de Lima, que es Villa María El Triunfo. Entonces, te imaginarás, en la época de los 90, estudiar en ese contexto, a la sazón del terrorismo, la crisis económica y lo demás, pensar a nivel de colegio como un adolescente en una educación universitaria era algo muy complicado. O sea, era prácticamente soñar. La posición económica de mi familia en aquel entonces no era la más óptima. Entonces, hablar de una profesión o programar una profesión era harto complicado. A tal punto que en toda mi familia, tanto en el sector de la línea de mi mamá o de mi papá, quien habla ha sido el primer profesional. O sea, a ese punto, ¿no? Y terminada la secundaria, pensar en una carrera universitaria era muy complicado. Desde postular a una universidad nacional, que en ese entonces era sumamente difícil acceder a San Marcos o a otra universidad de nombre, como a una privada que también requería pues una condición económica para hacer el pago de matrículas y pensiones. Así que en el colegio no había esa perspectiva aún. Por eso te decía en una primera línea, esta carrera se presenta como la salvación para mí, porque ya es posteriormente cuando mis padres, inconsultamente, me inscriben en un centro preuniversitario, sin que yo supiera, y son ellos los que me hacen ingresar a este centro preuniversitario de la Universidad San Juan Bautista. Y es ahí, ya en la marcha, donde lo único que yo sabía era que las matemáticas no iban conmigo. O sea, ya al ver eso, no iban conmigo. Entonces, me gustaba leer, me gustaba la historia, me gustaba la literatura. Así que cuando me preguntaban al nivel de inscripción en la pre nada más, ¿a dónde postula? Decía, cualquiera que sea de letras, ¿no? Y así avancé en la academia preuniversitaria y logro, por mis notas, no sé cómo así, pero logro el primer puesto. Entonces accedo con una beca integral para estudiar la carrera con una beca integral. Es decir, yo no pagaba absolutamente nada. Mis padres no tuvieron que apoyarme con rentas, pensiones de la universidad, nada. Y es así que estudio la carrera y ahí es donde opto y digo, bueno, ¿cuáles tienen que no tengan que ver con números? Ciencia de la comunicación, otra más y derecho. O sea, no tuve ese llamado que otros colegas sí lo tienen. O sea, yo he escuchado a muchos colegas que dicen, no, de niño yo vi a mi papá preso y eso me inspiró. No, que siempre me ha gustado defender causas justas y eso me inspiró. No, que siempre sí he intercedido por los demás. Bueno, ese llamado yo no lo tuve. O sea, yo llego de esta manera a la carrera y lo impactante es que ya en la carrera esto es tan impactante, tan impresionante, que termino enamorándome de esta carrera. O sea, al ver cómo funciona, al entender recién en la carrera en qué consistía la abogacía, qué era el derecho, cómo el derecho tiene incidencia en la vida humana, es recién ahí donde yo me enamoro de la carrera y tengo la suerte de que desde que ingreso a la universidad un profesor me invita a hacer prácticas en su estudio jurídico. O sea, yo he consumido derecho desde el día prácticamente 1 de la carrera y es a partir de ahí que no hubo un momento ya a lo largo de mi vida en la que yo me haya alejado del derecho. Desde ahí, mi relación con el derecho, que era totalmente nula, desde ahí se generó y no se volvió a separar hasta el día de hoy. Entonces, ha tenido un encuentro con la carrera, tal vez no sea la palabra, pero quisiera decirle con un poco de suerte, porque en lo que nos está contando, realmente en un inicio no estaba convencido de derecho, pero tampoco estaba desanimado. Simplemente pensó que no sean matemáticas y vio
la lista, por así decirlo, y dijo casi al azar, no sé si sea casi al azar, pero casi aleatoriamente derecho, Al pero descarte. al En realidad descarte. fue al descarte, o sea, ciencia de la comunicación, no. Ahora de pronto hay tiempo para conversarlo, o sea, no soy una persona excesivamente sociable, ¿no? O sea, si nos sentamos a conversar en un ambiente privado tú y yo, de pronto hablaremos máximo 10 minutos. No soy muy social. Yo te puedo hablar en un auditorio de 3.000 personas 3 horas, si quieres, De derecho. de derecho, de lo que sea. Pero en el tú a tú no soy muy sociable, me es difícil, es una persona muy extraña. Entonces, por descarte, terminé eligiendo esta hermosa carrera. Pero por azares del destino terminó siendo la decisión correcta, porque la carrera lo ha traído hasta donde se encuentra el día de hoy. A ver, ahora ya conocemos su decisión inicial, que tal vez no fue la decisión más segura, pero terminó siendo la decisión acertada. Avanzando un poquito, ya está usted dentro de la carrera. Ya, por suerte, también con la beca que usted dijo que obtuvo, no tenía preocupaciones económicas, tal vez no latentes. Cosas, me imagino, cosas menores como materiales, transporte, pero no tan complicado como una matrícula, no tan complicado como una renta, como usted nos dijo. Así que esa situación lo lleva usted a la universidad. La universidad que probablemente haya durado 5 o 6 o 7 años, indistintamente lo que haya durado, nos enseña buenas cosas, nos enseña malas cosas, conocemos grandes profesores, profesores con los que nunca volveríamos a llevar un curso, conocemos grandes compañeros, conocemos enemigos en la universidad, aunque suene un poco ruda la palabra, y ahí viene la siguiente pregunta. Dentro de todo lo que usted pudo compartir en la carrera, más allá de lo académico, ¿hay alguna anécdota sobre algo o alguien, una situación, un alumno, un profesor que lo haya marcado a usted? Sin duda, pregrado marca. Más que los estudios posteriores de posgrado, de maestría, doctorado, pregrado te marca porque recuerda, uno ingresa, casi todos, ingresa posadolescencia, ¿no? O sea, ingresas a los 17, 18 años y vas descubriendo el mundo en realidad, la calle en realidad la vas descubriendo en la universidad a nivel de pregrado. Es ahí donde formas amistades que duran, te van a durar casi siempre. Algo duro que me tocó ver en la universidad y que yo lo valoraba mucho porque habías vivido y sentido esta situación de no poder algo por un aspecto material, era compartir aula con chicos que eran genios, chicos que tenían también ese apetito de comerse el mundo, de desarrollarse, de crecer, de ser un profesional por el bien suyo, por el crecimiento de sus familias, y ver que en el transcurso del tiempo no lograban el objetivo, se caían, y lo que más duro era por temas económicos. O sea, porque ya sus padres no podían apoyarlos con la pensión, porque ellos perdían el trabajo, porque no les pagaban en el trabajo, porque de pronto aparecía un embarazo no esperado. O sea, esas cosas terminan afectando esa meta que uno se va dando y que posteriormente la pueden retomar, sí, pero es mucho más complicado. Entonces, me apenaba y me afectaba mucho casos de chicos, de amigos, chicos, chicas, que lamentablemente siendo muy capaces, con mucha habilidad, con mucho intelecto, no pudieron alcanzar lo que finalmente un grupo pequeño pudimos hacerlo, ¿no? O sea, nosotros comenzamos 200, imagínate, y terminamos 20. O sea, fue algo que me impactó muchísimo. Y en relación a los profesores, o sea, sí, he tenido profesores que han motivado. Creo que el gran reto de un maestro es motivar. He tenido profesores que me han motivado, no necesariamente en mi rama, que es la penal, pero que, por ejemplo, es algo que hasta ahora me dura y lo uso, es hablar en sencillo. O sea, he tenido profesores que, teniendo doctorados y todo, nos lanzaban el mensaje de habla en sencillo. En nuestra formación de abogados es normal, es propio, es común que nos formemos en lo técnico,
en el lenguaje jurídico, en los términos exactos, específicos, incluso en el empleo de latinazgos y demás. Es común, es propio de la carrera. Pero cuando toca exponer, expresar, argumentar, y ahora lo vivo, ya la experiencia me permite ver ese resultado, no hay nada mejor que hablar en sencillo, utilizar un lenguaje claro. Porque cuando argumentamos nosotros como abogados, ¿qué queremos lograr? Transmitir información, sí, pero en esencia convencer. Y no hay mejor manera y mecanismo de convencer que hacer que el mensaje se capte a la primera. No darle vueltas y vueltas, no generar una explicación, la necesidad de una explicación de lo que se está diciendo, sino que el mensaje salga rápido y se entienda rápido. Entonces, esta pauta, por ejemplo, que algunos profesores nos daban, nos sirvió tremendamente. Es algo que rescato muchísimo. Otra pauta que profesores, mi familia y mi propio sentir, el devenir en esta vida me ha permitido tener como parte de la experiencia, como algo que rescatar, es ser perseverante. Como te decía, he compartido aula con chicos genios, pero la perseverancia de pronto de los que no teníamos tan dotado el intelecto permitió que alcancemos la meta que otros no. La perseverancia es algo crucial aquí, porque la vida te golpea y la vida no te da todos los recursos de una. Te golpea, te pone trabas, problemas. Si no es la propia carrera, que por sí es difícil, la cantidad de información, material, comprensión y todo. Si eso no es solo lo difícil, aparte tienes el aspecto personal, tienes el aspecto familiar, tienes el aspecto económico y la vida te va golpeando y golpeando. Al final, la carrera, esta competición es para el resistente, para que el más resiste, el que más fuerza tiene, ímpetu, ganas y motivación de mantenerse firme en pro de esa meta que quiere. Acaba de mencionar algo que se lo voy a robar de ahora en adelante porque me gustó mucho esta expresión, hablar en sencillo. Dentro de un momento vamos a hablar en sencillo de algunos aspectos jurídicos, pero una, por supuesto, muy enriquecedora experiencia académica la que tenemos. Sin embargo, en todos es diferente y usted lo ha vivido desde su propia perspectiva. Le adelanto, muchas gracias por compartirla. Ahora, nos adelantó en un pequeño comentario de que usted practicó muy temprano ingresando a la universidad. Y la pregunta va en esa línea. Ya terminó la carrera. Usted ya es un bachiller, aún no es abogado, ya es bachiller, está en el limbo de no sé dónde estoy, ya no estoy ni en la universidad, pero todavía estoy en el campo específicamente como abogado. Y ahí entra la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del egresado Salas en el mundo real laboral? Sus primeros pasos como egresado, porque ya estoy entendiendo de que sí tuve la suerte de poder complementar con prácticas. Sí, se dieron circunstancias antes de egresar que me permitieron ya cuando era bachiller tener un trabajo en el Estado. 18 años, practicante en un estudio privado y a los 21 ya era asistente administrativo en el Ministerio Público. Postulo por una plaza y la gano. Y desde aquel entonces, 2001, hasta que terminé la carrera, yo me mantuve en ese puesto. Es decir, ya tenía un ingreso que no era muy alto, pero era un ingreso económico, un sueldo, y estaba en el Ministerio Público ya en el ámbito, digamos, de lo que más adelante sería mi especialidad, que era el tema penal, ¿no? Entonces, esa experiencia en el Ministerio Público fue muy enriquecedora. Estuve en fiscalías penales, en fiscalías de principio de oportunidad, que hoy ya no existen. Habían 4 a nivel nacional nada más. Yo estuve en una de esas. Aprendí mucho. Estuve en fiscalía de familia, donde pude ver los dramas terribles de lo que es la violencia familiar, abandono de menores. Y siendo bachiller, yo ya estaba en ese trabajo. Entonces, continué en ese trabajo hasta el 2010. Y toda esa experiencia en el Ministerio Público lo que me permitió fue especializarme, porque la fiscalía en aquel entonces
manejaba una escuela del Ministerio Público que capacitaba a fiscales. Y yo decía, ¿cómo quisiera ser fiscal siendo asistente? ¿Cómo quisiera ser fiscal para que me capaciten de esa manera? Porque habían cursos a nivel nacional, congresos en Lima, incluso viajes al extranjero para capacitaciones. Y en una de esas se da la oportunidad, ya siendo bachiller, de postular a la escuela del Ministerio Público como coordinador, como analista. Y yo opto ahí por salir ya de la esfera de fiscalías provinciales, de ser asistente fiscal, a irme a la escuela del Ministerio Público. Fue difícil la decisión, sí, porque dejaba lo que era la investigación, conocer la investigación como asistente, a irme a un aspecto que podríamos llamar meramente burocrático o administrativo. Y cuando llego, la labor era organización de cursos, es decir, preparar materiales académicos para los fiscales, convocar expositores y organizar eventos a nivel nacional para todos los fiscales del país. ¿Sobre qué? Nuevo Código Procesal Penal en aquel entonces, nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Estamos hablando del 2007, 2008, 2009 aproximadamente. El código se había puesto recién en vigencia en Guaura en el 2006. Entonces, muy poco se sabía. Y es ahí donde adopto el primer contacto con grandes juristas, a los que invitábamos como ponentes, fiscales muy bien capacitados que hacían las veces capacitadores, y hacemos el recorrido a nivel nacional con diversos cursos, talleres dirigidos a fiscales. Entonces, esa apuesta que hago, ese cambio que hago de puesto laboral, finalmente termina sirviéndome mucho porque me especialicé indirectamente en lo que era ese nuevo procesamiento penal con oralidad, con técnicas de litigación oral y demás. Y al año siguiente ya estaba postulando a la Procuraduría de Lavado de Activos, donde requerían un abogado especialista en nuevo Código Procesal Penal. Disculpe que lo corte, ahí me entra un poco de curiosidad. Usted, entendemos que por el tema académico deja la fiscalía y entra en este equipo de coordinación. Y trabajando como coordinador, ¿podía usted ahí colarse sutilmente en estos eventos, en estas capacitaciones? Claro, porque yo tenía que estar presente en los eventos. El hecho de ser coordinador significaba tener los materiales listos para entregar a los fiscales, que eran los capacitados, coordinar con los ponentes sus diapositivas, sus materiales, organizarlos, prepararlos y estar permanentemente supervisando los cursos, las clases. Entonces, yo organizaba el material, coordinaba con los ponentes y estaba allí atendiendo la clase. Y logró obtener los beneficios que en esa época era exclusivo de los fiscales sin ser fiscal. Así es. O sea, adquirí ese insumo tan valioso que era el conocimiento, lo adquirí. Y tanto así es que eso me sirve luego para desempeñarme como abogado especialista en temas ya de nuevo código en materia de lavado de activos. Esta pregunta podría ser un poquito redundante, pero ¿cuál fue el momento, no necesariamente exacto, pero cuando usted dijo, yo quiero ser penalista? Porque ya nos mencionó, ingresa a una fiscalía, no sé si en ese momento ya lo sabía o no, o tal vez fue en la época universitaria y eso lo impulsó a entrar a la fiscalía, o fue al revés. ¿En qué momento dijo, yo me voy a especializar en esta rama? Cuando tomo contacto con el curso de Derecho Penal. Mi profesora fue una exfiscal, Cristel Junchaya, y nos explicó el derecho penal de forma tan sencilla, que dije, esto lo quiero. O sea, me gustó tanto el curso que el Código Penal, yo me hice un Código Penal aparte con mis esquemas. O sea, el Código Penal, delito por delito, yo lo estructuré. Sujeto pasivo, sujeto activo, los verbos rectores, con diagramas. Lo que hoy, pues, es un PPT, ¿no? Una diapositiva. Yo lo hacía todo en hojabón y al final tuve un código esquematizado. A ese punto me llamó el derecho penal. Le agradezco a mi profesora habernos transmitido el curso de manera que se entienda, o sea, nos dio un ABC. He conocido profesores que en su técnica te hacen lo inverso, que es complicarte toda la vida, ¿no? Entonces, y ahí es donde hacen una suerte de filtro para ver quién en verdad va a asumir eso. En este caso, no tuve esa metodología. La metodología fue inversa.
ABC, esto es así. Si entiendes esto, vas a entender lo demás y ya te puedes meter a bucear y filosofar sobre derecho penal. Y eso me funciona a mí y desde ahí eso me gustó y no paré hasta hoy. Ahora, antes de entrar a la siguiente sección, una última pregunta y que se relaciona mucho con lo que después hablaremos. Dentro de su labor como, bueno, saliendo del Ministerio Público, mejor dicho, usted postula, lo que entendí, salvo me equivoque y por favor me corrija, usted postula una procuraduría e ingresa. ¿Cuál fue la motivación para entrar específicamente a la procuraduría? ¿Usted tal vez quería entrar a ese lugar o se dio la posibilidad? La motivación fue que eso fue 2010. Me caso, mi primer matrimonio, me caso. Y uno, que reunía los requisitos que se pedían, o sea, necesitaban un abogado con conocimiento en nuevo Código Procesal Penal, que en ese entonces eran poquísimos. Y dos, que la remuneración era pues 4 veces más. Entonces era una mejora, era un cambio de crecimiento. Y eso es lo que me impulsa. Y cuando accedo a la plaza, me acuerdo que la procuradora era la doctora Julia Príncipe Trujillo. Ella me explica y me dice, lo que aquí se necesita es esto. La Procuraduría, que en sencillo es un ente encargado de la defensa jurídica del Estado en casos determinados. Esa Procuraduría era una Procuraduría de lavado de activos y extinción de dominio. Tenía competencia en todo el Perú, pero solo una oficina en Lima. Entonces, los procesos de lavado que había en Tumbes, por ejemplo, no teníamos un procurador o un abogado en Tumbes que asistiera a esas audiencias, sino que el abogado de Lima tenía que viajar a las audiencias de Tumbes. Y yo me convertí en ese abogado que no había. Yo fui el abogado que llevaba los casos, o sea, tutelas de derecho, excepciones, controles, juicios orales, apelaciones. Tenía que viajar de Lima todas las semanas a Tumbes, a Tacna, a Trujillo, a Chiclayo, a todo el Perú para participar en estas audiencias vinculadas a casos, investigaciones y procesamientos de lavado de activos. Con lo que nos acaba de decir, ya primero cerramos este primer momento para conocerlo un poco más a usted. Y ahora vamos a empezar y voy a utilizar las palabras que usted utilizó. Vamos a hablar en sencillo de algunos aspectos que escuchamos pero no entendemos. Procurador. Un ciudadano común y corriente, un estudiante de derecho, una persona cualquiera, un día se sienta en su sala, está viendo las noticias o escuchando la radio y de repente escucha, a manera de ejemplo, que el procurador ha salido a dar una declaración pública. Por ejemplo, sin necesidad de hablar de temas políticos o del caso en concreto, hace poco un procurador salió a hablar del caso de nuestra presidenta. Y, por supuesto, repito, más allá de ese caso en particular, uno se puede preguntar, un estudiante, una persona que quiere conocer del tema, primero, ¿qué es un procurador? Simplemente es el abogado del Estado, que representa los intereses del Estado en ciertos procesos, penales, civiles, incluso laborales, constitucionales. Toda entidad pública, como regla general, tiene que tener un procurador. Por eso hay procurador del Congreso, hay procurador de municipalidad, procurador del gobierno regional, procurador de la JNJ, procurador del Ministerio Público. O sea, cada entidad tiene un procurador que es un abogado que defiende los intereses de esa institución estatal. Hay procuradores más notorios que son lo que se llama procuradores especializados. Entonces, hay algunos delitos que atentan directamente contra el Estado. El Estado es agraviado. Ejemplo, corrupción de funcionarios, lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado. O sea, hay algunos procuradores especializados. ¿Y estos qué hacen? Intervienen en esos procesos penales en defensa de los intereses del Estado. Reitero, Estado, no del gobierno de turno, no de la sociedad. No del gobierno de turno, porque esa sería una defensa política. El procurador no es un político, es un abogado que cumple una labor jurídica en procesos judiciales.
no es defensor ni protector de la sociedad. ¿Ese quién es? El fiscal. El fiscal es el defensor, representante de la sociedad en los procesos. El procurador defiende los intereses del Estado. ¿Y qué hace en un proceso penal el procurador? En esencia, busca una reparación civil por el daño causado al Estado. Por eso, casos donde el Estado es el agraviado, es el perjudicado. Ese es su rol. ¿El procurador pide prisiones preventivas al juez? No. ¿El procurador acusa? No. Pero lo que el procurador puede hacer, sí, ¿qué cosa es? Denunciar ante el fiscal o ante la policía para que se inicie una investigación. Puede coadyuvar, puede presentar documentos, elementos de convicción para ayudar al fiscal en su investigación. Puede impugnar autos, sentencias durante el proceso bajo ciertas condiciones. Pero en esencia, su rol es perseguir la reparación del daño causado, es decir, reclamar una reparación civil. Ese es el procurador. Hablando del procurador solo en el proceso penal, para no confundirnos tal vez con otros en otros procesos de otras naturalezas. El procurador en el proceso penal ya nos ha adelantado una serie de acciones que puede hacer, partiendo desde la más sencilla y por supuesto importante, que es denunciar un hecho presuntamente delictivo. Ahora, cuando el procurador está ya en un proceso, ya, no sé, se formalizó una investigación y el procurador, más allá de la palabra, representa al agraviado, que es el Estado. Entendemos, los conocedores del derecho, que no basta con que el agraviado esté presente en el proceso, sino que, hablando un poquito más técnicos, tiene que pedir su solicitud de constitución de actor civil al juez. Ahora, le pongo el escenario de, ya hay un procurador debidamente constituido y la investigación continúa. El código le faculta al procurador ciertas potestades específicas en relación a garantizar la reparación civil, buscar cautelar los bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita. Tiene estas facultades. Así es. El artículo 100, 101 del Código Procesal Penal regula lo que se llama la constitución de actor civil. Esto no es otra cosa, hablando en sencillo, que ingresar al proceso penal como sujeto procesal con, obviamente, autorización del juez. Entonces es el juez el que ya formalizada la investigación, ya iniciado el procesamiento judicial, dice, puedes ingresar, tú a que te consideras agraviado, puedes ingresar como parte aquí, en este procesamiento, para solicitar, reclamar tu reparación civil, tu indemnización. Perfecto. Hay ciertas condiciones, ¿no? Acreditar documentalmente tu derecho, tu legitimidad y demás. Plantear tu pretensión. En ese contexto, la labor del actor civil, sea o no procurador, es la de asegurar también esa pretensión que a futuro busca lograr, a futuro, con la sentencia. Entonces, uno de esos mecanismos que la ley le permite a este actor civil usar para garantizar, para cautelar esa reparación civil futura, es, por ejemplo, una medida de embargo. Es decir, el actor civil puede, obviamente con los datos, requisitos que la misma ley establece, puede solicitarle directamente al juez, ya constituido como actor civil, que se trabe una medida de embargo, justificando obviamente su pedido, ¿no? Entonces, sí hay herramientas que al procurador o al actor civil, de ser el caso, se le faculta para poder asegurar esa pretensión civil. Cuando en un proceso no hay actor civil, porque o el procurador aún no se constituye o un agraviado particular aún no lo hace o tal vez ni quiere hacerlo, es el fiscal el que se encarga no solo de perseguir el delito, sino también de buscar una reparación civil, entre comillas, justa. Ahora, esta facultad que la tiene el Ministerio Público en un inicio, luego que tenemos al actor civil, es transferida. Ahora, pregunta procesal. Si hay un actor civil, ¿el Ministerio Público puede seguir realizando solicitudes al juez o tal vez realizar actos de investigación orientados a poder asegurar la reparación civil? ¿A poder tal vez cuantificarla mejor? Tal vez sí, tal vez no, un punto intermedio. Sí es posible, sí es posible. O sea, habiendo actor civil incluso constituido, el fiscal puede solicitar información financiera, patrimonial, puede ordenar una pericia de perjuicio patrimonial, puede hacerlo perfectamente. Pero ojo, el pedido
la pretensión, el único que la va a formular y la va a sustentar va a ser el actor civil. ¿Por qué? Porque el propio Código Procesal Penal establece que cuando ya hay actor civil constituido, cesa la legitimidad del Ministerio Público para el reclamo y sustentación de la reparación civil. El fiscal perfectamente puede conseguir elemento de comisión. Además, el procurador directamente no puede hacerlo. Le puede pedir al fiscal, fiscal, te solicito, yo actor civil, te solicito que practiques esta pericia para cuantificar el daño. Listo. El fiscal lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, sí hay forma de que el fiscal pueda obtener estos datos objetivos a efecto de sustentar la existencia de un daño, un perjuicio o algún dato económico que pueda ser utilizado por el actor civil para sustentar su pretensión. Avanzando un poquito en el proceso. Supongamos que ya hay un procurador como actor civil, el proceso avanza. Llegamos a juicio. Y en juicio, lo normal es que hayan por lo menos dos partes, que es evidentemente el Ministerio Público en representación de la sociedad, y por el otro lado está la parte acusada con su respectiva defensa. Son las dos partes y obviamente el juez como supraparte. Pero cuando hay un actor civil, aparece esta figura. También algunos hasta lo dicen al costado del Ministerio Público porque tienen pretensiones análogas, van de la mano, no son idénticas, pero van de la mano. La pregunta sería, ¿cuál es la participación de un procurador en un juicio? Y tal vez lo aterrizo un poquito más para entendernos mejor. Porque muchas veces cuando hay un juicio, solo como ejemplo, el fiscal interroga, a veces el procurador no interroga, a veces sí lo hace, a veces el fiscal oraliza sus pruebas documentales, a veces el procurador no lo hace, solo se suma adhiere a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero otras veces sí tiene una participación muy activa y hasta algunos de broma dicen pareciera que el procurador es el fiscal. Así que la pregunta es, ¿cuál es el rol del procurador dentro de un juicio oral? Formalmente el rol del actor civil o del procurador es totalmente autónomo e independiente del de la fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal, desde su pretensión penal, lo que quiere acreditar es la existencia de un delito y la participación del acusado en la comisión de ese delito. Eso es lo que quiere acreditar y probar en juicio un fiscal. El procurador no. El procurador lo que tiene que acreditar es la existencia de un daño. Y ahí se rige por reglas civiles. La existencia del daño deriva ¿de qué? Deriva de un hecho no necesariamente penal. Puede ser un hecho ilícito de índole administrativo o civil. Entonces, yo procurador, en el común de los casos penales, me voy a sumar al objetivo fiscal de acreditar el hecho delictivo, ¿sí? Porque es mi hecho ilícito, ¿sí? Pero no va a bastar el hecho ilícito. Ese hecho ilícito tiene que generar un daño, o sea, un daño patrimonial, ejemplo, un peculado, ejemplo, una colusión agravada, ¿sí? Un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial, un daño a la imagen institucional, una afectación a los deberes de cargo, un desprecio por la función pública, deberes de índole moral, abstracto, daño extrapatrimonial. Entonces, hecho ilícito más daño, necesariamente voy a tener que probar una relación causal. Y es donde ahí aparece un tercer elemento. Un cuarto elemento, ¿cuál sería? El factor de atribución. Es decir, tengo yo como procurador que sustentar que estos acusados actuaron con conocimiento, con posibilidad de reproche y que civilmente pueden responder. Esto es importante precisarlo porque el propio Código Procesal Penal establece la siguiente posibilidad. Es posible que al final del juicio oral se absuelva de los cargos penales a los acusados, pero aún así se les imponga una reparación civil. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? O sea, los absuelven, pero sí le fijan reparación civil. Sí. ¿Cuál es la razón de ser de esto? La pena deriva del delito. La reparación civil deriva del daño. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, el daño no necesariamente es causado por un delito. Puede ser causado por una infracción civil o administrativa. Caso clásico. Enjuiciamiento por colusión a los funcionarios.
Los funcionarios de la fiscalía les imputaba que se pusieron de acuerdo con un empresario para beneficiarlo con el contrato, le dieron la plata y este señor ejecutó mal la obra, la dejó a medias y se fue. En el juicio queda demostrado que no se conocían con los particulares, no hay vinculación, no hay ningún dato que permita generar colusión, sino que se trataron de un mal procedimiento para la elección de la empresa. Es decir, los funcionarios no tuvieron los cuidados respectivos para cumplir bien su rol dentro del comité de selección. Y eligieron mal y generaron, pues, un perjuicio al Estado. ¿Eso qué genera? Absueltos por colusión, porque no hay pacto colusorio, pero reparación civil, porque estos señores generaron un daño al Estado por un factor reprochable a ellos. Así funciona esto. Entonces, el rol del actor civil o el procurador no puede ser simplemente el rol de un mini fiscal, ¿no? No puede ser aquel que simplemente se adhiere a todo lo que el fiscal dice, porque el fiscal apunta a otra cosa. El fiscal apunta a la comisión de un delito, a probar un delito y responsabilidad penal. El procurador va más allá de eso. Tiene otro objetivo. Y muchas veces se han dado casos donde la Procuraduría se ha visto perjudicada porque el procurador, siguiendo la línea del fiscal, apuntaba a delito y no había delito y nunca sustentó siquiera daño. Entonces, son dos roles totalmente diferenciados. Sobre la base de lo que nos acaba de comentar y también sobre la experiencia personal que tengo en casos que he llevado, he visto algunos juicios donde, pocos por suerte, pero he visto algunos juicios donde, en palabras sencillas también, el fiscal estaba haciendo mal su trabajo. El fiscal interrogaba, pareciera que no sabía qué preguntaba, pareciera que no sabía qué debía obtener y, en síntesis, no estaba obteniendo la información que quería. Y bueno, y sabemos que si no obtienes la información que quieres en un juicio, muy probablemente pierdas el caso, dependiendo de la posición que tengas, pero lo pierdes. En ese tipo de escenarios que he visto, y por supuesto desde mi posición de defensa, no me quejo porque digo, indirectamente me beneficia. Pero he visto también que procuradores han advertido esta situación. Han dicho, pucha, como que parece que el fiscal no lo está haciendo bien y, bueno, dependen, según su teoría del caso, de la existencia del delito. Dependen de la existencia del delito. Y me imagino en su mente, si lo está haciendo mal y me arriesgo a que lo absuelvan, pues en consecuencia tampoco habrá reparación civil o no podré demostrar el daño. Así que hay procuradores que a veces, y lo digo como es, reemplazando lo que el fiscal le está haciendo mal, empiezan a preguntar, empiezan a interrogar o contrainterrogar desde una perspectiva de fiscal, desde una perspectiva de quiero acreditar el delito, pero por supuesto también después se enfocan en lo suyo, que es acreditar el daño. Ahora, este escenario que se da, no debería porque partimos de un mal fiscal, pero se da y están cubriendo ese vacío. ¿Es viable? ¿Es lo correcto? ¿Se puede normativamente hablando? Tal vez el juez no debería permitirlo. ¿En qué situación nos encontramos? Lo que no es correcto ahí es la mala preparación o la falta de capacidad del fiscal. Eso está claro. Partamos Sí. por ahí. Ahora, ¿es viable que el procurador, entre comillas, subrogue la labor del fiscal? Sí es viable en cierto aspecto, bajo la siguiente lógica. Yo, procurador, mi objetivo no es, pues, probar el delito, pero sí tengo que probar un hecho ilícito. Y si en este caso mi hecho ilícito yo lo considero que es el delito, la conducta delictiva, voy a tener que acreditarla, porque ese hecho ilícito habrá generado un daño civil, habrá generado un resultado dañoso. Entonces, tengo la posibilidad de desarrollar mi actuación probatoria con ese objetivo. Y un ejemplo puntual. Procurador anticorrupción interviene en un juicio oral de tráfico de influencias. Mira qué diferente al de la colusión, ¿ah? En la colusión sí puede haber responsabilidad penal y puede haber una responsabilidad administrativa o civil, pero en el tráfico de influencias, no, pues. O sea, en el tráfico de influencias, yo, procurador, yo sí tengo que esforzarme conjuntamente con el fiscal por acreditar la conducta delictiva, porque ahí mi daño, que va a ser un daño extrapatrimonial, va a tener que ver con la imagen institucional, con la confianza que la administración pública le debe a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, este procurador sí está legitimado para intervenir en la
probanza en la acreditación del hecho delictivo. Me ha quedado completamente claro. Obviamente, la función del procurador es muy importante porque el fiscal obviamente se enfoca en lo que le corresponde, que es acreditar un acto ilícito, y buscar la justicia implica primero identificar la conducta reprochable por la sociedad y sancionarla como se debe, pero esa sanción penal es insuficiente, al menos en aras de identificar y reparar el daño. Por eso la función de un procurador, por supuesto, que es muy importante en todo proceso. Ahora, empezamos hablando en sencillo, pero hay que complicarnos un poquito porque ya quiero preguntar acerca de una situación jurídica un poquito más rebuscada. Primero le comparto mi experiencia en mi ignorancia. Yo me titulé, me colegié, por supuesto, empecé a llevar casos en el estudio donde trabajaba de manera particular y de repente me llega primero la consulta de, oye Renzo, ¿sabes qué es un proceso de extinción de dominio? Y yo, no, ¿qué es eso? ¿Dónde lo escuchaste? Yo, sinceramente, ignorante en el tema, no sabía su naturaleza. Yo decía, oye, pero eso no es penal, no lo he estudiado en ningún lado, ni siquiera lo he escuchado. Y no le di muchas vueltas en ese momento, sobre todo porque estaba empezando en mi vida laboral como tal. Pero luego, lamentablemente, error mío, y lo reconozco, no repitan mis errores, me quedé en mi ignorancia cuando lo correcto hubiera sido que, ok, ahorita no lo sé, pero no sé, leo un libro, una conferencia, un artículo, lo que sea. Pasaron los años y un colega mío me dice, Renzo, apóyame con esta audiencia. Estoy muy cargado, ¿tienes libre tal día? Yo sí tengo libre. ¿De qué es la audiencia? ¿Es un incidente? ¿Es un juicio? ¿Qué es? De repente me dice, es un proceso de extinción de dominio. Y yo, caray, ok, está bien. A ver, envíame los documentos. Y me manda una demanda de extinción de dominio. Yo, ok, una demanda, no es denuncia. Esto es un poquito nuevo para mí. Y la resolución que convoca audiencia decía únicamente, convóquese la audiencia inicial de extinción de dominio. Y yo le pregunto a mi amigo, pues el que me estaba como que cediendo esto, y le digo, oye, explícame, ¿qué es un proceso de extinción de dominio? Lo entiendo a medias. Explícame qué es la audiencia inicial, porque con eso, valgan redundancias, iniciábamos. Y mi amigo me dice, no lo sé, no lo sé. Él estaba yendo o planeaba ir a esa audiencia pensando que era un incidente, pensando, tal vez como analogía en una prisión preventiva que, pucha, en un día discutes todo. En un día el Ministerio Público presenta sus pruebas, en ese mismo día tú presentas tus descargos, haces tus alegatos finales y bueno, y que el juez resuelva. Obviamente yo me di el trabajo de investigar más, porque ahora sí tenía que llevarlo. Pero, y discúlpeme la introducción tan larga, pero ahí viene mi duda para ya continuar con las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es un proceso de extinción de dominio? Por supuesto, empecemos nuevamente hablando sencillo, que estoy seguro que después nos complicamos, pero empezando en sencillo, ¿qué es este proceso de extinción de dominio? En simple, la extinción de dominio importa retirar, extraer del mercado bienes utilizados o como efectos de un delito y trasladar ese dominio al Estado. ¿Cuál es la razón de esto? El mismo Código Civil. O sea, no se puede permitir que en el mercado legal circulen bienes de origen delictivo. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque el origen delictivo es un vicio que afecta a la propiedad, que le quita sentido al derecho de propiedad. Y nosotros aquí en una sociedad civilizada, democrática, trabajamos bajo la licitud de la propiedad. Entonces, la razón de ser es esa.
Eh, Técnicamente, la extinción de dominio es un procedimiento mixto, de naturaleza híbrida. ¿Por qué? Porque en esencia no ataca a la persona. No hay una persona atacada. Se ataca la cosa, se ataca el bien, el activo. Pero ojo, el procedimiento en el Perú se ha distorsionado terriblemente. Eh, Quien habla cuando participó como abogado en esta Procuraduría de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, tuvo la oportunidad de conocer el primer caso con sentencia de extinción de dominio en el país, que fue un caso vinculado a Vladimiro Montesinos Torres, ex jefe del SIN. Existía un bien en San Isidro, un inmueble en San Isidro, que estaba a nombre de X persona, un testaferro, y que en un proceso penal ya cerrado, ya con condena, se había mencionado que había sido utilizado como forma de pago para que Vladimiro Montesinos utilice influencias y pudiera gestar toda la compra de aviones de Europa, aviones inservibles. Y ese inmueble habría sido parte del pago. Estaba a nombre de un testaferro. Se inicia la demanda bajo el siguiente supuesto. Como en el procesamiento penal ese bien no fue incautado, no fue retirado del circuito y quedó ahí en el aire y ya el procesamiento penal ya se cerró, ya no es posible incorporar un pronunciamiento sobre ese bien en ese proceso penal ya cerrado, entonces procedemos con la extinción de dominio. Y así fue diseñada inicialmente la extinción. O sea, la extinción de dominio se daba cuando el caso había prescrito penalmente, cuando ya había concluido el proceso penal y era imposible ingresar ese bien al proceso penal, cuando se emitió sentencia ya condenatoria, pero no hubo un pronunciamiento sobre bienes incautados. Es decir, cuando ya el procesamiento penal era inviable o había sido cerrado, los bienes vinculados al delito eran retirados a través del procedimiento de extinción de dominio o pérdida de dominio, como inicialmente se llamaba. O sea, es decir, y disculpe que lo interrumpa, estamos hablando, al menos en sus inicios, como una especie de figura residual. Así es. Como que en el proceso penal no se hizo, se dejó en el aire porque o nadie se dio cuenta o descuido, etc. Así es. La cosa es que como está jurídicamente en el aire de una situación indeterminada, lo corregimos con el proceso de extinción de dominio. Ese es su inicio. Esa es la esencia y es así como se justifica este procedimiento en atención a experiencias internacionales. O sea, esto surge a raíz de los casos de los grandes capos de la droga en Colombia, por ejemplo. Muere Pablo Escobar, tenía zoológicos, hoteles, casas, empresas y todo. El procesamiento penal, muerto el sujeto procesado, se extingue. ¿Qué pasa con sus bienes? Su familia lo reclama, forma parte de la herencia más hereditaria y bienes vinculados a un origen delictivo que era narcotráfico circulaban normalmente en el mercado. Frente a eso, la reacción ¿cuál fue? Oye, no podemos permitir eso, vamos contra las cosas. Y esa es sí como surge, o sea, imposibilitados de incautar en un procesamiento penal, surge la extinción de dominio. Esa es la esencia. Hoy en día la legislación que tenemos es tan mala que en paralelo se llevan investigaciones de lavado de activos y el fiscal manda copia a las fiscalías de extinción de dominio del caso para que estos vayan contra los bienes. El procesamiento de lavado de activos avanza y al final terminan usando la sentencia del proceso de extinción de dominio, la usan como si fuera la acreditación del origen delictivo de los activos. Es un absurdo total. Entonces, en paralelo, mientras todavía está en marcha la investigación para ver si esos activos provienen o no de un origen ilícito, ya el fiscal está mandando copia a extinción de dominio. Es un abuso total. Tanto así que el propio defensor del pueblo está planteando una modificación a esto. Y lo están criticando, diciendo que atenta contra la lucha contra la criminalidad organizada y demás, pero no, o sea, ahí hay una voz sensata jurídica que lo que está pidiendo es volvamos a la esencia de la extinción de dominio. No es posible que mientras todavía no se define la ilicitud de los activos, ya estés mandando una demanda de extinción de dominio donde, por cierto, no hay posibilidad de derecho de defensa, porque esa investigación es totalmente reservada.
es secreta, no te permiten a ti justificar tu patrimonio. Solo el fiscal consigue información y con eso plantea su demanda y es ahí donde recién te notifica. Justo lo que acaba de decir tiene un poquito de relevancia en este caso de que aún sigue, que le mencioné hace un rato. Le doy un poquito de contexto y no crea que es una consulta personal del caso, sino que me llama mucho la atención el caso que yo estoy viviendo, no necesariamente se repite en otras situaciones, pero lo que nos acaba de compartir. En síntesis, unos volquetes usados presuntamente para transportar mineral ilegal. ¿Qué es lo curioso con base a lo que usted me acaba de contar? Que el proceso penal se abrió. Se han incautado estos volquetes con la respectiva resolución, ya está firme la incautación, y en paralelo se está haciendo el proceso de extinción de dominio. Y justo antes de que dijera algunos detallitos, me estaba entrando esta duda. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la justificación para pedir una extinción de dominio de un bien incautado? Al final del proceso de extinción de dominios, el titular de la propiedad va a cambiar y eso tiene que ser ahorita en paralelo al proceso penal, teniendo el bien incautado. ¿No debería tal vez ser al final? O tal vez yo me estoy equivocando porque, repito, estoy hablando desde mi ignorancia. No, la respuesta ahí es frente a ¿por qué el fiscal hace esto? ¿Por qué el fiscal manda el caso en copias a extinción de dominio? La peor respuesta que un abogado da, porque la ley se lo permite. Y eso es lo que hay que modificar. O sea, hoy la ley permite eso. Con la legislación original, el fiscal tendría que haber dicho, al no poder acreditar lavado o haber prescrito lavado o el delito que estoy investigando, y veo que sí hay cierta ilicitud en los bienes, se cierra mi proceso y entonces ahora sí remito para la extinción de dominio. Ese sería el procedimiento adecuado. Hoy, lamentablemente, como la ley abre una tremenda puerta, en marcha, en paralelo, remiten esto y generan una tremenda afectación a los ciudadanos. Tengo un caso puntual. En Tumbes, una pareja de comerciantes es intervenida y le encuentran $50,000 o soles. Tratan de justificar en ese momento, señalan que no hicieron su declaración de ingreso del dinero para no cumplir con una formalidad engorrosa, justifican origen por sus actividades comerciales en Ecuador y en Tumbes. El caso de lavado empieza, el fiscal manda copias de extinción y el caso de lavado hoy está con sobreseimiento. Pero en extinción estamos a espera de lo que ese fiscal nos diga porque todavía no nos permite nada. O sea, nosotros no podemos ingresar siquiera ahí a personarnos, decir acá están mis documentos, nada, simplemente nos bloquea. ¿Qué pasa si ese fiscal dice, para mí, esto tiene un origen no justificado, ilícito y suficiente y punto? O sea, la no justificación formal de patrimonio también te da pie a una extinción de dominio. O sea, estamos hablando ya de una legislación excesiva, abusiva, que termina afectando lo que en realidad es la búsqueda de la verdad. Y en nuestro país, tengamos en cuenta algo, el 70% de nuestra economía es informal. O sea, en nuestro país, un país informal, estamos utilizando la no justificación patrimonial como dato indiciario de ilegalidad. Y eso es tremendamente peligrosísimo. Me acaba de entrar una curiosidad con lo que usted acaba de mencionar. A ver, este dinero, me imagino que incautan el dinero. Físicamente el dinero, y en sentido procesal, debe resguardarlo la fiscalía en lo que investiga. Ya. El proceso penal termina en sobreseimiento, que también, hablando en sencillo, significa que el caso se archiva porque no eran responsables. Ya. Lo normal sería que, como se cerró el caso, todos los bienes incautados pues regresen a sus dueños, a sus propietarios. ¿Por qué? Porque no son ilícitos. Pero en paralelo me dice que están a la expectativa, ni siquiera existe la demanda, están a la expectativa del proceso de extinción de dominio. Mi duda ahí es, ¿y ese dinero, hay algún deber de esta fiscalía penal a dárselo a la fiscalía de extinción o lo ha retornado a los propietarios o está en el aire? Lo lógico debiera ser sobreseimiento e inmediatamente devolución.
antes de hacer su requerimiento de sobreseimiento, manda copias a la Fiscalía de Extinción. La Fiscalía de Extinción, utilizando la ley, pide una cautelar para hacerse de ese dinero incautado en otro proceso y el juez se lo da. Entonces, la incautación hoy ya está en extinción, ya no en el proceso que está con sobreseimiento. Es un abuso. Sí, definitivamente es un uso y abuso del derecho, por lo que estoy entendiendo. Quiero cambiar ahorita tal vez la premisa. Ya. Imaginemos que es un proceso en orden, en regla y acorde a la naturaleza. Supongamos, no sé, como, si no me equivoco, es el caso de uno de los Oropesa que falleció durante COVID. Falleció y de COVID. No, debe ser Peter Ferrari. Perdón. A Oropesa lo absuelven. Sí, Peter Ferrari, perdón. Estaba justo pensando entre ellos dos. Ya, a Peter Ferrari lo fallece lamentablemente por tema de COVID, pero el proceso penal muere y siguen existiendo los bienes. A ver. Ahí encuentro que sí está legitimado, iniciemos el proceso de extinción de dominio definitivamente se extinguió el proceso penal. Así que la Fiscalía de Extinción de Dominio, supongamos que tiene estos vehículos y muchos otros bienes que pueda haber tenido Peter Ferrari, presuntamente de origen ilícito. ¿Cuál es la estructura que debe tener este tipo de procesos? Porque sabemos que empieza con una demanda de extinción de dominio, se plantean los hechos, se plantea la prueba, se identifican los bienes, entre otros requisitos formales. Y el juez empieza con esta frase que en un inicio no entendía, que es: convoquemos audiencia inicial. Ya, ¿cuál es el procedimiento o cuál es el orden en que se lleva este proceso de naturaleza híbrida? Es muy simple y comienza antes de la demanda. ¿Por qué? Porque la ley le permite al fiscal desplegar una investigación secreta, sumamente reservada, donde él solito investiga los bienes. Pide información sobre propiedad, sobre poseedores. Él solo investiga el patrimonio. Y terminado ese plazo, que puede ser 120 días, 4 meses, 6 meses, el fiscal analiza: ¿archivo yo directamente mi caso o planteo mi demanda de extinción de dominio? Entonces, en la extinción de dominio, el fiscal lo que hace es su pretensión: solicito que el Estado extinga este dominio y este bien pase al Estado porque he logrado vincular ese bien con actividades ilícitas. O peor, porque no existe justificación de cómo ha sido obtenido este patrimonio. Lo plantea y la audiencia inicial justamente es donde ya le notifican recién, después de esa investigación secreta, recién a los interesados les notifican. Dice: ustedes tienen algún interés sobre estos bienes, esos activos, tienen ahora en adelante para responderla justificando ese patrimonio. Y es ahí donde recién los afectados pueden justificar documentalmente este patrimonio. ¿El debate cuál es? ¿Hay material probatorio suficiente que permite inferir que estos activos están debidamente justificados? ¿Sí o no? Sueldos, remuneraciones, loterías, donaciones, lo que fuera. Tiene que aportarse para que el juez vea si hay un origen legal o no. Y también tengo entendido, y repito, corríjame si me equivoco, que guarda una estructura similar a lo que conocemos como un proceso civil, en el sentido en el que se ofrecen las pruebas, la otra parte, supongamos los propietarios de los vehículos, los bienes, etcétera, presentan su contestación, se hace la audiencia inicial, es una especie de símil a alegatos de apertura donde se pueden plantear algunas excepciones, algunas causales para no proceder con la naturaleza de este proceso. Luego se fijan los puntos controversiales, luego tenemos una actividad probatoria acorde a lo que cada una de las partes haya presentado, luego terminamos con los alegatos de clausura y estamos dispuestos a esperar la sentencia. Mi pregunta es: esta sentencia, ¿cuáles son las facultades que tiene el juez para decidir en esta sentencia? Es decir, ¿cuál es su ámbito de competencia sobre los bienes? ¿Qué puede ordenar o qué no puede ordenar? Efectivamente, esta sentencia no importa una condena. No se condena a ninguna persona natural. La sentencia versa simplemente sobre los activos y es:
se declara fundada la extinción de dominio del inmueble tal o el patrimonio tal a favor del Estado. Esa es la decisión que emite el juzgador. Es un proceso que tiene que vincular los activos con origen delictivo, pero además que requiere un pronunciamiento sobre patrimonio. Simplemente eso, es decir, su objetivo, el objeto del proceso es real, es patrimonial, no personal. No se desprende responsabilidad penal a partir de esta decisión. Y, a ver, le complico tal vez un poco más la situación. Ya no el ejemplo de Peter Ferrari, sino un ejemplo de lamentablemente, la situación real. Hay en paralelo proceso penal y proceso de extinción de dominio. Supongamos, el proceso de extinción de dominio concluye en que se extingue el dominio en favor del Estado. Pero continúa el proceso penal y este termina, supongamos, en una absolución. ¿Hay alguna forma de que esta absolución, que implica que los bienes no eran ilícitos, poder trasladarla al proceso de extinción de dominio, el cual aparentemente está firme porque ya hace tiempo fue la sentencia? ¿Hay alguna forma de trasladarlo o alguna vía procesal para revertir esa situación en base a esta prueba nueva, que es la misma sentencia, y poder recuperar esos bienes? Difícil. Es muy difícil, justamente dada la autonomía del proceso. Una de las grandes características, y la ley así lo desarrolla, es la autonomía de este proceso. Entonces, va a ser muy difícil revertir una decisión en ese sentido, porque la respuesta jurisdiccional siempre va a ser: nosotros, como autónomos, llegamos a la conclusión debidamente motivada de que en relación a los bienes no había justificación. O sea, por eso te digo, la ley es peligrosa porque no necesariamente te vincula los bienes como objeto o efecto del delito, sino que no haya justificación. Y esa no justificación perfectamente puede servir para decir, si bien allá no hay una vinculación directamente de la persona procesada con un delito, acá los bienes no han tenido justificación. Frente a esa autonomía, la solución es difícil. Se pueden plantear muchas acciones legales, pero dada la ley actual, dada esta redacción, es muy difícil. Lamentablemente, entonces, por el momento, la norma no nos brinda una salida. Es cierto, pueden existir salidas alternas por otras vías que no sean específicas, sino más genéricas. Así, pensando rápido, se me podría ocurrir tal vez un amparo, tal vez. Pero siempre la vía genérica a veces es lenta y complicada. Debería, por supuesto, existir una vía más específica. Bueno, doctor Salas, ya estamos finalizando esta entrevista. Le agradezco por compartir sus experiencias con nosotros. Le agradezco por educarnos un poquito más a todos nosotros. Le agradezco por sacarme a mí de mi ignorancia en múltiples aspectos que aún no domino y espero, por supuesto, poco a poco ir aprendiendo y profundizando. Y también, como me gusta despedirme en este podcast, quisiera que nos brinde un consejo. El público objetivo que usted crea que lo debe escuchar. ¿A qué me refiero? Tal vez un consejo para estudiantes, tal vez un consejo para abogados jóvenes, tal vez un consejo para abogados con doctorado, pero un consejo, un aspecto importante que usted crea que necesitamos escucharlo, que es imprescindible en esta muy bonita carrera que compartimos. Muchas gracias, Renzo. Ya en estas palabras finales, agradecerte. Mira, el tiempo ha pasado volando. Ha estado bastante interesante la conversación. Y nada, aquí en un diálogo aprendemos los dos, de verdad. Siempre cualquier intercambio académico, de experiencias profesionales, siempre implica un aprendizaje mutuo. Así que yo estoy muy complacido de esta conversación que hemos tenido. Y bueno, y más allá que consejo, yo siempre tengo un dicho de que los consejos solo se dan a aquel que te lo pide, ¿no? Porque el consejo dado así gratuitamente muchas veces no es bien recibido. Entonces, más que un consejo, parte de lo que yo he vivido, mi experiencia es pelear. Peleen por sus objetivos y no pierdan el horizonte. Y aquí sí me refiero a los profesionales, ¿no? Los profesionales muchas veces perdemos el horizonte, o sea, seamos jueces, fiscales, abogados, desempeñándonos en la carrera, nos entregamos tanto a la profesión que prácticamente dejamos de vivir. Cuando nos damos cuenta, a veces es tarde, porque uno se esfuerza tanto en este trabajo
que perdiste tiempo con tus hijos, rompiste un matrimonio porque lo abandonaste. No perdamos ese horizonte. El horizonte siempre es ser feliz, no estresarse al punto de enfermarse, no encontrar en el trabajo un punto de agobio, sino ver que esta profesión es el medio más lindo para disfrutar la vida, disfrutar la carrera y hacer el bien. O sea, podemos hacer mucho bien desde esta hermosa profesión. Y para las futuras generaciones, los futuros abogados, lo mismo, peleen, luchen, porque la vida es dura en todos los ámbitos y esta carrera es dura, es competitiva. No todos destacan. Algunos destacamos, como en mi caso, por ahí, por esos designios del azar, por el apoyo valioso de terceras personas, por el esfuerzo propio, pero siempre es por tu esfuerzo, siempre. No decaigas. Golpes hay, recíbelos. Y estés en el piso, en el suelo, levántate. Y así sea como se dice vulgarmente, en 4 patas. Sigue avanzando, sigue luchando. Y para la ciudadanía, estamos seguros que como sociedad vamos a mejorar. Hoy el espectro político no es positivo, nunca lo ha sido, pero como sociedad vamos a avanzar. Y parte de ese avance, parte uno mismo, parte de un rol esencial del Estado que ojalá tengamos un gobierno que invierta en educación. Cuando nuestra sociedad esté educada, un nivel de educación superior, vamos a mejorar como sociedad. La situación en la que nos encontramos afecta mucho y es parte, se requiere mucha mejora cultural y eso genera toda una mejora en todo el sistema de red pública, administrativo, y ahí está obviamente el sistema de justicia. No podemos aspirar a un sistema de justicia óptimo de gran nivel si es que el resto del sistema de administración pública está mal. Entonces, todo va de la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salas, por su compañía. Muchas gracias por compartir esta información. Muchas gracias por este no consejo, como usted nos ha dicho, pero por expresar estas ideas, estos pensamientos y estos deseos de mejorar para todos. Y muchas gracias también a todo el público que ha llegado hasta este punto, hasta el culmen de esta entrevista. Muchas gracias a toda la comunidad jurídica o público en general que nos está acompañando. Y finalmente, recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muchas gracias con todos.